Nuestro estudio de la historia de las doctrinas continúa y ahora pasamos a otro tema, a una de las doctrinas pues, más importantes, por lo menos desde el punto de vista de los protestantes y de los evangélicos más particularmente. Me refiero a la doctrina de la salvación. Esta doctrina está al centro de la identidad del protestantismo, desde la Reforma Protestante, y al centro de las iglesias evangélicas nuestras, en las que nosotros estamos. Pues cada doctrina tiene sus propios desarrollos y tiene sus propias dificultades y sus propios problemas y errores. Y yo me atrevería a decir que la doctrina de la salvación, que además está asociada con la doctrina del pecado, la doctrina de la gracia, la doctrina del hombre, la antropología, es un conjunto de doctrinas que van caminando juntas. Es esta la doctrina o este conjunto de doctrinas que ha tenido más problemas a lo largo de la historia, más errores, más tal vez no se han considerado como herejías en el sentido tan grande como la cristología o la Trinidad, pero muchos errores que están asociados con el concepto de pecado, con el concepto de la gracia, con el concepto del hombre y con el concepto de la redención, en fin. Esa es una doctrina que ha dado mucho que hablar. En los primeros siglos no se trata con seriedad o no se trata con profundidad, mejor dicho. Es hasta cuando aparece Agustín y la famosa controversia entre Agustín y Pelagio que la doctrina recibe mayor atención. Y bueno, veremos así de una forma un poco rapidita las ideas y los personajes. En la iglesia primitiva, los primeros siglos, ¿qué pasa con los padres apostólicos? Bueno, lo que ya se ha dicho de los padres apostólicos con respecto a otras doctrinas se puede decir igual aquí. No hubo mayor elaboración, mayor desarrollo formal de la teología, aunque sí hubo ideas, por supuesto, como pasó con otras doctrinas también. Ellos, claro, afirmaban el estado pecaminoso del hombre y su necesidad espiritual, pero no explicaron la naturaleza del hombre en ese sentido, ni cómo llegó a estar así el ser humano. Bueno, ¿qué decían estos personajes? Vamos a comenzar con Clemente de Roma, que es como el primero, el más antiguo, porque es del siglo I. Escribió una carta a los Corintios en la que dice algo vagamente que el hombre está necesitado de la bendición divina, la cual le es otorgada solamente mediante Cristo y su gracia, siguiendo a Pablo, por supuesto, siendo que era discípulo de Pablo, pero sin ahondar mayor cosa. La epístola de Bernabé, un escrito importante, este es el único escrito de este periodo que conecta la situación humana con el relato de Génesis 3, con la caída, aunque algo indirectamente. Además, la salvación se concibe solo dentro de un contexto moral, dejando así la puerta abierta para la inclusión de las obras como un requisito para la salvación. No se afirma, no se dice, pero deja abierta la puerta. Otro escrito, Pastor de Hermas. Este escrito parece concebir el pecado como actos externos y un deseo interno. Y entonces se habla de pecados en plural y pecado en singular, siendo el pecado en singular esa cuestión interior y los pecados en plural los actos externos. Este escrito intenta delinear una doctrina sobre el pecado, diciendo que se trata de una naturaleza pecaminosa en el hombre, identificada como perversa, como una imaginación perversa realmente, o un deseo perverso. Ya empieza un poco a explicarse la naturaleza del pecado y la naturaleza del ser humano. ¿Qué podemos concluir de este primer periodo?
de los primero y segundo siglo. Durante el periodo de los padres apostólicos no se entendió ni se explicó mucho la naturaleza ni la extensión del pecado. Y se sustentaba una postura moralista realmente de la salvación. Sí se reconocía una naturaleza pecaminosa en el hombre, pero la salvación se explicaba no tan correctamente. Por ejemplo, se decía que el bautismo en agua limpiaba el pecado original y los pecados pasados. Se le llamó la regeneración bautismal, un concepto que sigue todavía, especialmente en la Iglesia Católica. También se enseñó que la vida eterna es la recompensa por una vida moral. Y ahí otra vez se abre la puerta para lo que más tarde sería el tema de las obras como un requisito para la salvación. ¿Qué decimos de la siguiente época, los padres apologistas? En los padres apologistas se avanza algo en la reflexión, como en todo, se avanza en el proceso de reflexionar y de hacer la teología, pero en este caso no necesariamente en la dirección correcta. Es cierto que en una forma general la universalidad del pecado humano y la necesidad de la gracia divina fueron reconocidas. Pero cuando uno ya entra a los detalles se notan ciertas tendencias no tan exactas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el contexto teológico dentro del cual los apologistas estaban escribiendo. El gnosticismo era la herejía predominante, la cual, en cuanto a la naturaleza humana, afirmaba su pecaminosidad, pero rechazaba el libre albedrío. Los apologistas se opusieron a esto último, enfatizando el libre albedrío sin mucha referencia a las consecuencias del pecado en él. Como que queda un poco intacto. A ver qué dicen los personajes. Justino Mártir es famoso. Con su trasfondo filosófico, Justino desarrolló algunas ideas en antropología y en soteriología, especialmente en el tema del libre albedrío. Él decía que el hombre no tiene capacidad para decidir nacer, pero sí la tiene para escoger el bien como lo opuesto al mal. En otras palabras, la voluntad humana no ha quedado totalmente atrofiada debido al pecado de Adán. Justino no tiene un concepto claro del pecado original. Eso no está muy bien desarrollado. Él trata el pecado de Adán y Eva simplemente como un prototipo de nuestro pecado. Lo más cerca que llegó él de un concepto corporativo del pecado fue decir que la humanidad tiene una tendencia al mal. El pecado original heredado de Adán y Eva no está desarrollado teológicamente en esta época, por lo menos no con Justino. Clemente de Alejandría. Clemente comparte algunas ideas antropológicas de Justino, pero él hace un mayor énfasis en la libre voluntad humana para escoger lo bueno o lo malo. Prácticamente niega el pecado original. Usa el famoso pasaje de Job diciendo que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y que ese texto no se refiere a las posesiones materiales, sino a la condición espiritual. Es decir, desnudo significa hombre justo. En otras palabras, justo salí del vientre de mi madre y justo volveré. Lo que recibimos de Adán y Eva no fue realmente su culpa y su maldición, sino una sensualidad desordenada. Y aquí se refiere al sexo como el pecado original de Adán y Eva. Esta sensualidad desordenada perpetúa el dominio del elemento irracional en nuestra naturaleza. En otras palabras, lo que el hombre heredó de Adán es una enfermedad, una tendencia al mal, no una culpa. Ya ven cómo se van desarrollando las ideas y no tienen mucha relación con la enseñanza bíblica en realidad. Orígenes, al enseñar el concepto del origen,
eterno del alma. Aquí está el problema con Orígenes. La teoría de la preexistencia del alma explicaba el pecado del hombre como un resultado de una caída precósmica. Bueno, esta explicación niega la historicidad de la narración del Génesis 3, claro. Orígenes comparte la idea de que la voluntad humana tiene la capacidad de escoger, ya sea lo bueno o lo malo. En resumen, el pecado de Adán y Eva no es transmitido a los demás seres humanos, porque las almas no se transmiten, ya están creadas de antemano. Es una teoría que nadie sostiene hoy, pero que se sostuvo en su tiempo. Tertuliano rechazó rotundamente la teoría de Orígenes de la preexistencia de las almas y propuso la teoría del traducionista, es decir, se transmiten, se pasan de un lado, de una generación a otra. La explicación de que el alma es transmitida de los padres a los hijos en la concepción. De esta teoría se desprende la máxima Tertuliano, tradux anima, tradux peccate, en latín. La transmisión del alma es transmisión del pecado. Esto sirvió de base filosófica y teológica para la doctrina del pecado original en la raza humana. El hombre nace pecador con la culpa y las consecuencias del pecado de Adán. Ireneo, este importante apologista latino enseñaba que el hombre es solidario con Adán en su pecado. En tal virtud, el hombre es deudor de Adán. Con esta explicación, Ireneo presenta la teoría federalista, que enseña que Adán es un representante de toda la raza humana cuando pecó. Bueno, como se ha podido observar, no hay suficiente explicación teológica de la situación humana de pecado entre los apologistas, aunque sí se llega a reconocer entre algunos de ellos el pecado original. Sin embargo, hay poca profundización en el tema de la gracia de Dios y de la redención propiamente. Queda la impresión de que una conducta santa y moral es suficiente para alcanzar la vida eterna, porque aparentemente todos concuerdan en que la voluntad humana todavía tiene la capacidad de escoger el bien. Bueno, dejamos por ahí esto y seguiremos con lo demás después.